Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Me hace acordar a cuando un día uno de mis hijos, hablando de la salvación y viendo si él tenía a Dios como su salvador, ¿no? Le dije, y después vinieron otras decisiones que él tenía que tomar, y yo le dije, espero que mi Dios decidas vos que sea tu Dios. Parece que Ruth había elegido. ¿Pero por qué había elegido? Porque alguien le había enseñado. Había una maestra acá. Era Noemí. Noemí les había enseñado a las dos. Y a veces es difícil porque uno en la vida enseña a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos, sobrinos, si no han tenido hijos. Y uno no sabe dónde queda esa enseñanza. Hasta que una vez uno decide, de acuerdo a lo que aprendió. Y Ruth aprendió algo del Dios de Noemí, del pueblo de Noemí. Y le dijo, no me ruegues que te deje, yo me voy. Porque no solamente que te voy a acompañar como un lazarillo, voy a hacer que tu pueblo sea el mío y tu Dios sea mío. Se identificó con su suegra, totalmente, totalmente. Y ahí empresa en el viaje, pero yo pienso que ni siquiera Ruth, aunque sí Noemí sabía lo que le esperaba, porque ella conocía a su pueblo, sabía la ley, pero Ruth no tanto, aunque sí había aprendido de su mujer. Sabía que no le era, y tal vez no tanto, que le iba a ser muy fácil entrar a ese pueblo. Y miren cuando entra Noemí en el verso 20, seguimos el capítulo 1, ¿qué les dice? La reciben, la ven en la ciudad, entra Noemí. ¿Vieron cuando hace mucho tiempo no ven a alguien y cuando lo ven dicen, che, ¿te acordás? O la gente, las vecinas del pueblo, che, esta era. Mirá, y el marido no había antes celular ni video, no se habían enterado, o tal vez sí, alguien les había dicho que había muerto toda su familia. Pero se ve que Noemí no venía con cara muy alegre. No demostraba ser esa placentera, esa agradable, que era su nombre propio, no su identidad. El duelo, siempre chicas, cuando perdemos algo o un dolor, nos cambia realmente la identidad. Y Noemí tenía cambiada su identidad, tenía cambiado su forma de ser, su carácter, porque la amargura había llegado. Y no lo decimos nosotras acá sentadas, tranquilas. No, lo dice ella. Dice en el 20, no me llamen Noemí, llámenme Amarga. Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y yo veo en esta mujer, veo una mujer que reconoció su equivocación, confesó lo que le estaba pasando, su estado de ánimo. ¿Vio cuando alguna persona nos pregunta, che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y tenemos una cara, no tenemos cara de Noemí, tenemos cara de Mara. Ella confesó cómo estaba su estado. Estaba amargo. Y no sé si alguna vez probaron algo amargo, ¿no? Nunca me olvido un día que hice un revuelto zapallito y se ve que un zapallito estaba amargo y yo veía que mi nene, que era un bebé, le daba de comer y me lo escupía. Digo, pero sí te gusta. Y lo probé otra vez yo y era amargo, totalmente amargo. Pero bueno, sigue esta vida y ¿qué pasa? ¿Había comida en la mesa de ellas? ¿Había gises y tomates que sacó, no me acuerdo, la hermana que lo sacó de la heladera? ¿Había comida? No había comida, había que ir a trabajar. ¿Y era fácil ir a buscar trabajo? Estaba el Clarín, estaba... No, no era fácil. ¿Qué le dijo Ruth a su nuera? En el capítulo 2 vemos que ella le dice, te ruego que me dejes ir a espigar. Te ruego que me dejes ir al campo, agarrar unas espigas, para comer. Tenemos que comer algo. Y ahí la deja. Y va. ¿Y con quién se encuentra? Cae justa, qué casualidad, ¿no?
No sé si vos crees en las casualidades. A veces sí. O nos manejamos como creyendo en las casualidades. Y dice que llega al campo de un tal y empieza a espigar hasta que llega el dueño. Y pregunta, ¿quién es? ¿De quién es esta joven? Fíjense en las palabras, fíjense en siempre las preguntas, porque las preguntas nos abren la mente. Cuando hay preguntas en la Biblia, ¿quién la dice? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo se respondió? ¿Por qué preguntó? ¿Y cómo preguntó? Miren cómo dice el dueño de ese campo que se llama Boz. Dice, ¿de quién es esta joven? ¿De quién? Entonces él le dice, es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. No le dijo, che, esta es Ruth, ni siquiera el nombre, moabita, el origen. Era un origen no bueno para el pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, o les hago mención ahora porque lo estuve leyendo, Moab no le había dado agua a Israel cuando había pasado por el desierto. Moab era una nación politeísta, o sea, tenía muchos dioses. Chemos era su dios, era muy parecido a Moloch. Ellos sacrificaban sus hijos en el ritual a su dios. Era un pueblo que no creía en el Dios de Israel, para nada. Y Moab no era amigo del pueblo de Israel. Es más, en Deuteronomio le prohíbe la entrada a los moabitas a su templo, Dios. Si alguna lo quiere anotar, está en Deuteronomio, el capítulo 23:3. Pero el origen de esta, no sé si lo recuerdan, el origen de este pueblo se dio ni más ni menos con un incesto. ¿Qué es un incesto? Un papá que tiene relaciones con su hija. Fue Lot. ¿Se acuerdan cuando fue destruida Sodoma y Gomorra? Lot sale, su mujer se convierte en sal y se queda con sus dos hijas. Y tienen relaciones con su padre dentro de una cueva, ellas. Y una tiene a Moab, que es el pueblo moabita. O sea que el origen de este pueblo, y después como siguió, no era bueno, no era agradable. Entonces cuando le contestan al dueño de la tierra, esa moabita que vino de Moab, ni siquiera vivía acá, o cerca de acá, vivía allá. Y miren cómo responde este hombre. Y yo los voy deteniendo porque después vamos a hacer 3 preguntas para cuando tenemos que pensar cosas en el futuro, que vamos a aplicar todo esto. Miren lo que les dice en este hombre con respecto a Ruth. Les dice, bueno, la llama y le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, espiga acá con mis criados. Y le dio orden a los criados. ¿Se acuerdan que les dijo a los criados de él con respecto a Ruth? Vayan, moléstenla, ríanse háganle bullying, ríanse de ella. No, no la molesten, no la toquen, no la molesten. O sea, privó que cualquier hombre abusara de ella, la molestara, se riera por su origen, se burlaran, fueran duros. Ah, vos sos moabita. Así que ustedes cuando nosotros estábamos en el desierto no nos dieron agua y ahora venís a agarrar espiguitas. Algo que estaba por ordenanza de Dios. ¿Se acuerdan cuando se espigaba el campo? Las espiguitas que quedaban eran para las viudas y eran para los extranjeros. Y ella era una extranjera, pero una mala extranjera, no era querida en Israel. Entonces él da la orden. Entonces ustedes ven que cuando Ruth tomó la decisión de empezar a ir con su suegra, no le era fácil entrar en este pueblo, porque Moab no era un pueblo querido por Israel, no era bienvenida. No dijeron, ah, como nosotros, vieron los argentinos, viene un italiano, ah, yo tengo descendencia, ah, vos sos de Italia, ¿de qué lado? A ver, de mi pueblo, mi abuelito era de allá, a ver, o mi marido también, Dragones.
ver, che, ¿de qué pueblo eras? No, para nada. No eran queridos. Y ella recibe la protección y el cuidado de Boz. Y cuando vuelve a la casa y le cuenta a Noemí, Noemí le dice en el verso 20, dice, después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede, ¿qué? Redimirnos. ¿Qué es redimir? Ahora sí, demuteen alguno y contesten esta preguntita en 20 segundos. ¿Qué es redimir? ¿A qué te suena? Pagar el precio que debía por otro. Pagar el precio por otro. Bien, Mari. Un precio. ¿Qué más? Era como sacarlo de la Considerar en esclavitud. libertad a una persona. Muy bien, libertad. Si estaba libre, ¿qué quiere decir? Que estaba Atada. cautiva, atada, esclava. Había que redimirla, había que comprarla. Y en ese entonces, hasta el tiempo más o menos de Jesús, cuando moría un hombre, la mujer, porque también para Noemí fue una vida que ya no tenía un propósito, porque había perdido no solamente a sus hijos y maridos, sino había perdido el bienestar económico, porque no tenía nada. Entonces, había que redimirla. Había un campo, había que redimirlo, había que comprarla. Y entonces ella dice, hay un pariente que nos puede redimir, nos puede comprar, nos puede dar nombre, porque se creía que ese hombre que había muerto, que era Elimelech y todos sus hijos, ese nombre tenía que seguir, si no se perdía el nombre de esa persona. Había que redimir, había que comprar. Y bueno, en el capítulo 3, ella va, se acerca a Elimelech, a Boz, con orden de lo que le había dicho su suegra, que se acostara. Ese acostarse con ella le decía que quería tener una intimidad con él. Y él le dice, hija mía, espera, le dice, espera que yo te tengo que redimir, pero no lo puedo hacer yo, porque hay otro pariente que lo tiene que hacer. Si él no lo hace, lo hago yo. Pero espera. Y cuando va y se lo cuenta a Noemí, Noemí le dice, bueno, esperemos. Esperemos. ¿Y qué pasa después, chicas? ¿Cómo termina esta historia? Que parece una historia de amor, ¿no? Más que cumplir con la ley de redención, de redimir, que redimir es Goel, el pariente cercano. ¿Qué pasa después con esta historia? Cuéntenme en el final. ¿Redime vos con vos? a Ruth? ¿Cómo? ¿Se casa con vos? Se casa con vos. ¿Qué pasó? El pariente que podía redimir, ¿qué le dijo a vos? No, hacelo vos. No. Hacelo vos. Tomá el zapato. El zapato era porque cuando uno compraba una propiedad, la pisaba con los pies, con los zapatos, con los pies adentro de los zapatos, y eso era demostración de que era mío, era mi propiedad. Así que él dice, tomá, mi derecho te lo doy a vos. Por eso le da el zapato. Le da el zapato, no le escribió una escritura. Tomá, andá y redimí vos. Quédate vos. Y la redime a Ruth. ¿Sí o no? ¿La redime o no? Sí. Parece que vos era un hombre un poquito más mayor que ella también. No era tan joven, por lo que le dice a ella, vos siendo una chiquita, una jovencita, podrías ir a buscar muchachos de tu edad. Pero ella no pone la mirada en los muchachos de su edad. Y bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasó? Hubo fiesta, no había COVID. Vino un bebé. ¿Cuántos bebés han nacido? No sé si en la iglesia de ustedes, donde ustedes se congregan, ha habido nacimientos. En la nuestra sí. Y qué extraño, ¿no? Que la mamá esté con barbijo, que no se lo pueda ir a ver al bebé, que todavía hay muchos bebés que no los conocemos nosotros, que ya tienen 9 meses.
porque no han venido nunca. Recién el otro día tuvimos una reunión. Nace un bebé. Y el nombre de este bebé lo llaman Obed. Y miren qué alegría que vino a ese hogar, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de poner todo esto en nuestra vida, porque eso es lo que nos tenemos que acostumbrar, que la palabra de Dios pueda entrar en todo nuestro ser, en lo más profundo. Yo no sé si ustedes tienen la costumbre de subrayarla, y el otro día escuchaba un hombre de Dios que decía que tu Biblia esté subrayada está bueno, pero que ella pueda subrayar tu corazón. ¿Y sabe cómo lo subraya? Cuando nosotros la ponemos en todos los días, en práctica. Y miren, yo les quiero hacer, antes de hablar del futuro, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 1, porque acá se nombra a esta mujer. A unas mujeres, no solamente a Ruth. ¿Qué es Mateo 1? Mateo 1 habla de la genealogía de Dios, de Jesús. Era muy importante una genealogía. ¿Por qué? Porque Mateo va a hablar de Jesús como rey. Y no era rey cualquiera, había que tener una descendencia. Era el hijo de, casado con, era una dinastía. Entonces cuando empieza el libro de Mateo, dice el libro de la genealogía de Jesús. Y miren, nombra a 4 mujeres que no eran las ideales mujeres. Nombra 5, nombra a María. Pero me voy a detener en estas 4, una de ellas es Ruth. La primera es Tamara, verso 3. Judá engendró de Tamara a Fares. ¿Saben quién era esta Tamara? ¿Se acuerdan? Judá no era el esposo de Tamara, era el suegro. Ella se le había muerto su marido y tuvo relaciones con su suegro para no perder en la descendencia, y tiene un hijo, que es Fares. Sigue Fares en la vida y llega Salmón. Salmón engendra de Rahab a Boz. ¿Quién era Rahab? ¿Quién era? ¿Quién? La ramera. ¿La ramera de quién? ¿De dónde? ¿Con quién habla esta ramera? Con los dos espías. Con los espías. Con los espías, con los judíos. Y hace un pacto con ellos. Si ustedes cuidan esta mujer de la vida, me encanta ver el corazón de esa mujer, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia, yo los voy a cuidar que no los agarren. Bajen por acá, los hizo bajar de noche por el muro y salvó a los espías en Jericó. Los salvó. Y está acá, está nombrada. Y es la madre de Boz, del que se casa con la moabita. Miren qué hombre tuvo esta mujer. Un Boz que era un hombre delicado, un hombre, parece que era un hombre de guerra, porque cuando él llega al campo no estaba. Parece que iba a la guerra. Era un hombre de campo. Miren cómo cuidaba a sus criados, con agua, con comida. La ternura con la que trata a una moabita. Tal vez porque su mamá no venía de un buen origen. Era Rahab, la ramera. Entre nosotras, chicas, porque acá no lo dice. Y después, Ruth, ¿a quién tiene? A Obed. Obed a Isaí. ¿Isaí a quién engendra? A David. Y David a Salomón. ¿De quién? De la mujer de Urías. ¿Quién era la mujer de Urías? Betsabé. Él mandó a matar al marido Urías y se quedó con Betsabé. Estas mujeres están en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios aparece en la vida,
cuando Dios aparece de veras en la vida de una mujer, hace nuevo su pasado y su futuro. Porque acá vemos una Ruth, vemos una Rahab, una Tamar, perdón, una Betsabé, con un pasado, pero con un futuro, que llega ¿hasta dónde? Hasta un pesebre. Fíjense, ¿no? Porque Dios cuando realmente llega a la vida de una mujer, tiene que hacer esto, porque tiene la capacidad de hacerlo, porque Él murió en la cruz por nosotras, por cada una de nosotras. Y para que Él sea el Señor de nuestra vida, tiene que entrar en nuestra vida, tiene que hacerse carne, tenemos que vivir con Él, para Él. Y estas mujeres su destino fue cambiado por la presencia de Dios. Volvamos a Ruth y ahora sí les quiero decir y dejarle 3 preguntas. Están todas muy silenciosas, espero que no se hayan dormido. ¿Cómo está ahí el clima? Cuéntenme, a ver, ahí en la casa de Leguizamón. Contame, ¿cómo está ahí el clima? ¿Está bueno? ¿Hace calor? Hola, no ¿Cómo te podía va? activar el micrófono. Bien, Valeria me llamó. Valeria, Está lindo, Valeria. está lindo, sí. Está ¿Hace más calor? fresquito. Más fresquito. Más o menos, no hace tanto calor hoy. Bueno, Hace acá... 20 grados. 20 grados. No, acá está haciendo 32, debe estar haciendo ahora. Y hizo más calor. Vino un poquito de lluvia, pero bueno. Valeria, ¿tenés chicos? Tengo 2. Mi ¿Tenés hijo 2? se llama Tomás, tiene 16, y Lara tiene 10. Chiquitos. Todavía son chicos. Bueno, bueno. Bueno, Sí, sí. para hablar del futuro, yo a veces cuando tengo que hablar del futuro pienso en las motivaciones, ¿vieron? Que es el motor, ¿qué te mueve ¿no? ¿Qué te moviliza? Eso es motivación. Y pensando en que hicimos un poquito más de 20 segundos fue, ¿no? No nos tomamos 20. Este pasaje otra vez por Ruth, ¿qué les parece? ¿Qué las habrá motivado a Noemí, una mujer madura, como tal vez yo o algunas de ustedes, y otra no tan madura, jovencita, con dolor en el alma, porque fíjense que el estado emocional de las dos no era bueno. Cuando Ruth le habla a vos, le dice en el verso 13 del capítulo 2, dice, Señor mío, halle yo gracia, porque al último le dice, porque has hablado al corazón de tu sierva, porque me has consolado, le dice primero, y has hablado al corazón de tu sierva. O sea, había dolor, ¿no? Había un duelo en medio de todo esto, había pérdida, llamémosle como lo llamemos, pero ¿en quién estaba en más desventaja, Noemí o Ruth? Por la edad. Noemí. ¿Qué les parece? Noemí. 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 Y por el origen, por lo que hemos visto, por su... Noemí era una judía y Ruth era moabita. Moabita. ¿Quién tenía más privilegio al volver a Belén? Noemí. Noemí. ¿Les parece? Y de ahí se había ido. ¿Obed se hubiese casado con Noemí? No. 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 ¿Y qué pasaba cuando una mujer enviudaba en Israel? ¿De qué trabajaba? De nada. De nada, no conseguía trabajo. ¿Se acuerdan la viuda que tenía un poquito de harina, que aparece Eliseo, le come todo? No había trabajo. ¿Saben a qué terminaban en qué? Vagando por las calles. A la prostitución. Porque no tenían Estaban las futuro. dos entonces en las mismas condiciones. ¿Cómo? Entonces estaban las dos en la misma condición. Eran similares en sus condiciones. Distinta edad, distinto origen, pero eran similares. Porque Ruth, ¿tenía alguna ventaja después de lo que dijimos? No. ¿Lo que era el pueblo de Moab? No. No tenía. No tenía ningún privilegio en esa tierra.
No tenía futuro. Ninguna de las dos tenía futuro. Pero yo pregunto, ¿no? Porque siempre hago esta pregunta cuando tenemos que decidir, a veces alguien que te viene a decidir, a preguntar si tiene que elegir una carrera, mudarse, cambiar los chicos de escuela. Como recién dijimos, hay decisiones y decisiones, pero hay algunas más trascendentales. Y yo me hago una pregunta, ¿quién soy? Esa es mi primera pregunta, ¿quién soy? Porque en el quién soy tengo encerrado ahí mis recursos, mis posibilidades. El otro día una persona me decía que no había podido estudiar porque si estudiaba no trabajaba y tenía que ayudar en la casa con el dinero. Entonces no había posibilidades de estudiar y no estudió. No tenía posibilidad. Y estas dos mujeres no tenían posibilidad en Israel. Noemí vuelve y vuelve amargada y Ruth desconsolada. Pero ninguna de las dos podía decir, tomamos estas decisiones porque nosotras estamos privilegiadas por nuestra nación, por nuestro ambiente económico, por todas las posesiones que tenemos, porque esta chica va a conseguir novio, y yo tal vez algún viejito que se quiera juntar conmigo. No. Así que cuando vos tomás una decisión, pregúntate quién sos. ¿Quién sos? Y cuando yo pregunto quién soy, digo, ¿qué me gusta? Porque vieron cuando tenemos que decidir algo para hacer. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué habilidad tengo? ¿Qué recurso tengo? Y fíjense en que Ruth era trabajadora, porque era una mujer, vos le dice, en el capítulo 3:11 le dice, eres una mujer ejemplar, virtuosa. Trabajó, el criado le dijo, se puso a levantar las espigas y no dejó de espigar. Trabajaba. Porque a veces nos parece que nosotras para el futuro no tenemos que trabajar, nos levantamos a cualquier hora, somos indisciplinadas, si tenemos que, nos pasa mucho a veces cuando hablamos con personas más jóvenes, ¿no? Que a veces piensan la vida de otra forma, ¿no? Y que trabajar parece que no está en las cuentas. A veces quieren una carrera, elegir, comprarse algo, y esta chica trabajaba hasta las últimas horas de la noche para comer. O sea que tampoco era un futuro para ella. A veces elegimos una carrera o decidimos cosas porque nos va a dar dinero, pero ella solamente espigaba el campo para comer, ni siquiera para comprarse una casa o ropa, que eran los bienes preciosos de ese tiempo, la ropa, el oro y los granos. No había dólares en Israel en ese tiempo. No había cuenta bancaria. Uno era rico por los granos, por la ropa. La ropa era muy importante, las telas eran muy importantes, y las piedras, los campos eran importantes. Y bueno, cuando vos tenés que decidir y mirás tu futuro, tenés que decir quién sos. ¿Quién sos? ¿Qué tenés? A veces queremos tomar decisiones cuando decidimos cosas a los 20, no es lo mismo cuando las decidimos a los 50. ¿Qué oportunidad tenemos? Pero también cuando pensamos en el futuro, pensamos y nos tenemos que preguntar a dónde vamos, ¿no? Con la decisión que tomamos. Porque a veces decidimos y no nos damos cuenta que esa decisión tiene una consecuencia. ¿A dónde vamos? Sería la pregunta. Y yo me puse a pensar también, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a...? Me pasó a mí porque yo tengo una profesión y yo quería tomar otra especialidad dentro de mi profesión y dije, ¿qué quiero lograr con lo que voy a hacer? Con lo que voy a seguir estudiando, ¿qué voy a lograr? ¿Quiero hacer esto? ¿Tengo una edad que me va a permitir dedicarme a...? ¿Qué quiero lograr? Esa fue la real pregunta. Quiero lograr tener más dinero, más oportunidad de trabajo. Me hice esa pregunta realmente. ¿Qué quería lograr?
no solamente quién era. Sí, era profesional y me pedían mi matrícula y con esa matrícula podía hacer mi estudio y seguir adelante. Pero la otra pregunta fue, ¿qué quiero lograr? ¿A dónde voy con esto? Y por último hay otra pregunta, porque ahora las vamos a repasar estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero lograr? ¿O a dónde voy? ¿Y con quién voy? No sé si alguna vez te preguntaste en esta sociedad individualista con quién voy. ¿A quién le pido ayuda? Y ahí pensé en creencias. ¿Con quién voy en el camino? ¿Con quién voy a enfrentar lo que voy a enfrentar? Ah, tengo que comprarme un terreno. ¿A quién le voy a preguntar? ¿Quién me va a acompañar en esta decisión? Ah, no, mi esposo no está de acuerdo. Ah, no, entonces. Ah, no me importa si él no está de acuerdo. Y mirá que tus hijos, si tomás esta decisión, no los vas a ver. El otro día hablaba con un paciente y me decía de cambiar el trabajo por un trabajo de más horas para ganar más. Y el trabajo respondía a estas preguntas. Él es, de acuerdo a su profesión, quería lograr más dinero, pero el tema era, la última pregunta, era, dejaba a su hijo y no lo veía en todo el día, que él cría solo a su hijo. Volviendo a estas preguntas, ¿quién sos? Fíjense en que Noemí reconoce que en el dolor, en su amargura, reconoció al Todopoderoso. Lo reconoció en el dolor y en la alegría, porque esa alegría la llevó a que sus vecinas loaran a Dios. Porque dice al final de esta historia, loado sea Dios que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Este libro me encanta también cuando tenemos una edad que pensamos que ya no tenemos ese quién soy y ya estoy sin habilidades como antes, sin tiempo, me cuestan las cosas, no tengo edad. La sociedad ya a esta edad no me tiene en cuenta. Pero esta mujer pudo vivir que alguien restaurara su alma y cambiara su vida en la madurez. Porque este restaurador cambia la vida a cualquier edad. Y la otra pregunta que la primera pregunta que les hacía, ¿quién sos? Es muy importante porque cuando tomamos las decisiones tenemos que ver que somos algunas de ustedes, tal vez seamos todas o no, hijas de Dios. Y que en las decisiones que tomamos tenemos que demostrar que somos hijas de Él. Yo puedo decidir tomar un trabajo que no me conviene. Hablar de una forma que no me conviene. Me vengo manejando en el pasado y pienso seguir así, enojada con tal vez mi nuera, y hablarle de una forma dura, tenerla ahí. Ese es futuro, ¿eh? ¿Cómo estoy decidiendo? ¿Quién soy yo? ¿Soy una hija de Dios? ¿Vos te acordás que sos una hija de Dios? Porque Noemí, amargada y habiendo perdido todo, volvió a su origen, ¿eh? Volvió ahí a empezar. Yo siempre digo que cuando estás amargado tenés que volver, que ¿a qué te hizo amargarte? Al origen, otra vez. Volvé para atrás. Porque la amargura contamina y tiene una raíz grande. Pero en esta pregunta que te tenés que hacer para tu futuro es preguntarte quién sos. Porque aún amargada ella decía el Todopoderoso. Ella era
la hija del Todopoderoso. No era cualquier mujer. Y aunque aún la ley no la beneficiaba, su posición social, su estado civil no la beneficiaba, ella volvió a Belén. Ella volvió a Belén. Porque recordó quién era. ¿Y a dónde iba, no? ¿Para qué lo hacía, no? ¿Qué quería lograr? ¿Qué quería lograr Noemí? ¿Qué quería lograr Ruth? Lo dijimos al principio, que su Dios, el Dios de su suegra sea su Dios, y su pueblo, el pueblo suyo. ¿Qué querés lograr cuando decidís? ¿Querés honrar a Dios? Esa sería la respuesta. Cuando tenés que decidir, ¿querés honrar a Dios con lo que querés hacer? Yo me daba cuenta que con lo que quería hacer quería trabajar más, no honrar a Dios a través de mi trabajo. Entonces decidí que no era una buena decisión, no era el momento de decidir seguir estudiando. No quería eso, no era para honrar más a Dios. Y no está mal seguir estudiando, pero ¿a qué se debe? ¿Para qué lo quiero hacer? Es una pregunta para el futuro, ¿no? Y para cuando querés mirar el futuro y es negro y oscuro como le pasaba a estas mujeres, poderte preguntar si las decisiones demuestran que sos una hija de Dios y que vas a dar honor a Él. Eso es, honrar. Que pasen tus vecinas y digan, lo amamos a Dios. La verdad, bendecimos a Dios. La verdad que no es que Noemí es buena, no, bendecimos al Dios de Noemí. Mira Dios lo que le hace. Yo no sé si ahí en el barrio tuyo, no lo conozco, la iglesia, tu familia, dice, mira Dios, toma decisiones que, mira Dios en las decisiones que toma. Y por último, ¿con quién vas? Y esto me lo pregunto mucho, ¿no? Porque a veces pensamos que el pecado es matar, mentir y toda la lista que tenemos. Pero el pecado es realmente todo eso que se define en una palabra, vivir sin Dios, vivir sin la dependencia de Dios y sin agradar a Dios. Ese es el pecado. ¿Qué hizo Eva, la primera mujer? Desobedeció, comió de lo que no tenía que comer, se independizó de Dios. Y en todas las decisiones, en el quién soy, a dónde voy, con quién vas, ¿vos decidiste con Dios esto? ¿O lo decidiste vos? ¿Tenés en cuenta a Dios para seguir? ¿Hablás con Dios de este proyecto? Pero tal vez te asusta el futuro. Capaz no tenés ningún proyecto, ninguna motivación. Estás peor que Noemí, tal vez. ¿Pensás que Dios es el Dios que está ahí, es todopoderoso? ¿Que te ama? Que como le dice Noemí a Ruth en el capítulo 3, 18, y quiero ir terminando con estas palabras, porque este libro me enseñó que el centro y el actor principal no es ni Ruth ni Noemí, es el pariente redentor. Es en el que tenés que poner en el camino, es el con el quien vas, es el que tiene que estar en la tercera respuesta para tu vida. Cuando viene el temor, cuando viene la tristeza, cuando viene la amargura, tiene que estar ese. Y cuando vienen las alegrías, porque las cosas que nos separan de Dios son las alegrías, la abundancia y también la tristeza y la pobreza y el COVID. No solamente nos separa eso, sino cuando todo nos va bien. Cuando nuestros hijos van bien en la escuela, cuando nuestro marido tiene buen sueldo, cuando hicimos la dieta y adelgazamos, estamos extraordinarias. Ahí eso también nos separa de Dios, porque empezamos a independizarnos de Dios. Pero mirá lo que dice Noemí de este pariente cercano, de este redentor, del redentor de la vida y del alma nuestra.
le dice en el verso 18, capítulo 3. Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Espérate. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Me encanta. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque estaba pensando hoy cuando hacía las cosas, digo, nuestro Dios, que es la tercera pregunta que te tenés que hacer para el futuro, ¿no? Acordate, ¿quién sos? ¿A dónde vas? ¿A qué se debe que tomás esta decisión? ¿Y con quién? Este Dios es el Dios que va a rescatar tu alma siempre. Y espérate, espéralo. Espéralo si estás orando por algo del futuro de tus hijos, de tu propia vida, de tu vejez, del novio próximo, de tener un novio, de tu casamiento, de hijos por venir. Espéralo. Espéralo. Espéralo porque Él no va a descansar hasta que se termine el asunto, hasta que llegue al final. Y me hizo acordar que Pablo dice lo mismo en el Nuevo Testamento. Fiel es Dios. Vamos a leerlo. Filipenses. Así traemos algo más actual en la boca de Pablo. Se me perdió el versículo. 1:6 de Filipenses. Miren lo que dice Pablo, que es lo mismo que dice Noemí. Parece que lo conocía Noemí. Y dice, mira, este muchacho, este señor, este hombre no va a parar. Y miren lo que dice Pablo, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta que te empieces a portar bien? ¿Hasta que no hagas más líos? ¿Hasta no te vuelvas a equivocar? ¿Hasta que tengas fuerza, te vaya todo bien, estés linda? No, dice, hasta el día de Jesucristo. Y es lo mismo que le dice Noemí a Ruth. Querida, él no va a parar hasta resolver este asunto. Y con vos Dios no quiere parar hasta resolver toda tu vida. No solamente el día que lo conociste como Salvador, hasta el final, hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga a buscarnos, estemos con Él. Ese es tu futuro. Tu futuro no es a partir del día que crees en Él solamente. Ahí empezó tu futuro y no termina más. Está garantizado. Estamos tatuadas, estamos selladas con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Él. No tiene que Él preguntar de quién es esta joven. Esta joven, esta mujer es de Él. No sé si sos de Él. Si realmente un día le pediste a Dios que seas de Él. Que seas tu hija. Ser su hija, su propiedad, su única propiedad. Porque si sos de la propiedad de Él, no va a parar hasta que termine. Hasta que termine el asunto. Dios no es un Dios que deja las cosas inconclusas como a veces dejamos nosotros, ¿vieron? A veces termino de comer, después lavo los platos. O empecé a estudiar una cosa, dejé, empecé otra. No, Él no, ¿eh? Él es como vos, no paró. Como dice Pablo, lo va a perfeccionar, lo va a hacer perfecto. Perfecto. Lo va a terminar, va a ser completa. Hasta el día de Jesucristo. Entonces yo quiero decirte, si escuchaste a Ruth en el otro mensaje, para el pasado, para el presente y para el futuro te sirve. Tengas la edad que tengas el origen que tengas. Tal vez no tenés una
una casa como estoy muy acostumbrada a escuchar, no los padres ideales, no la posición económica ideal. Tal vez no tengas las oportunidades como me pasaba a mí cuando era jovencita, como otras chicas que tenían una mamá distinta a la mía, tenían posibilidad de estudiar cuando eran chicas. Tal vez no tengas esas posibilidades. Pero hay uno que es el que no va a dejarte y que va a terminar el asunto con vos. Y el asunto es tu propia vida, porque lo empezó un día en la cruz. Y el día que yo le pedí a él que sea mi Dios, mi Padre, ahí empezó mi futuro. Mi futuro es único, está garantizado. Tal vez acá tenga COVID, pierda todo, pero ese no es mi futuro. Mi futuro es estar con él. Estar en la eternidad con Dios. Él compró mi eternidad. Y que todas estas miradas de estas mujeres, ¿no? Como te llevé a la genealogía de Jesús, veas que para él no hace distinción de mujeres. Seas de la raza, el color, es mentira que Dios hace distinción de mujeres y que menosprecia a la mujer. Todo por el contrario, ella lo hizo ayuda idónea. Y no es cualquier cosa, ayuda significa apropiada. ¿Y sabes qué? Descubrí el otro día, dice la Biblia que Él es nuestro ayudador, que Dios es nuestro ayudador, así que no es nada malo ser ayudador, porque tenemos las mismas funciones que Dios. ¿O acaso Él no es nuestro ayudador? ¿No dice Él que es nuestro ayudador? ¿El Consolador no es nuestro ayudador? Y Él es nuestro ayudador. ¡Él! ¿Y yo qué soy? Ayuda idónea. Él no va a terminar con vos, mujer. No va a terminar el asunto. Pablo está persuadido que lo va a perfeccionar. Y Noemí, en su amargura, ojo mujer, cuando empiezas a caminar la vida y te empezás a amargar, y se notan tus arrugas, que te estás amargada. Ojo, porque amargada y todo ella como estaba, viviendo los 3 duelos. Así todo, su nuera pudo ver a su Dios. Que Dios la pueda acompañar y que cuando tengas que tomar decisiones no te olvides que Dios no termina el asunto, que te siga hasta el final y que puedas darte cuenta quién sos realmente. ¿Sos una hija de Él? Si no sos, toma la decisión. Tómala ya. Porque, ¿sabes? Este Dios no termina las cosas a media, las empieza y no las termina. Hasta el final las lleva. Como decimos, hasta las últimas consecuencias. Mirá, tuvo que clavar a su único hijo, perfecto por nosotras, por nuestro pecado, de vivir indiferentes de Dios. Pregúntate también, ¿a qué se debe que decidís esto? ¿Qué conducta has tomado? A veces actitudes con personas, dentro de la iglesia, con tu familia, en el vecindario. ¿A qué se debe? Y también, ¿con quién estás? ¿Con quién estás en tu vida? Tal vez un marido que no respetás, tal vez unas relaciones que no te hacen bien, tal vez te alejaste un poco de Dios. Y esas decisiones en el futuro a veces no están bien tomadas. Y si le tenés miedo al futuro, que no tenés motivación de nada, decirle porque tenés miedo, porque hay amargura y tristeza, que te pueda cambiar la vida de estas mujeres, pero no la vida de Ruth, la vida de ese hombre que está escondido en ese libro, que es Obed, el gran redentor de estas mujeres. Que Dios las bendiga, les doy las muchísimas gracias por darme este honor de compartir este Dios en mi debilidad. Ha sido siempre Él que no terminó el asunto, sino que sigue hasta las consecuencias últimas en mi vida y que pueda hacer para ustedes. Espero que algún día nos podamos ver. He viajado al sur, he tomado campamentos con mi marido, pero ahora no se puede viajar. Bueno, ahora sí un poco, pero ojalá que un día nos podamos ver cara a cara, y podernos dar un abrazo, no un codazo. Es más, yo hasta me rompí hoy no tengo el cabestrillo, pero estoy fracturada, no me tuvieron que operar,
pero estoy haciendo ejercicio porque mucho este brazo anda todavía dolido, y bueno, todo esto en medio de esta pandemia, y espero que Dios te haya consolado a través de su palabra, que Él sea el gran consolador de tu vida. Que Dios las bendiga a todas, a cada una.